rurales también en este programa, que siempre les decimos es característico. Vamos a hablar acerca de la situación de los carpinchos y también del árbol, el quebracho de 300 años que han querido sacar en Córdoba y que ha generado un gran debate. Ya tenemos en el piso a nuestro primer invitado del día, hablamos a quien recién nos referimos, al concejal Mariano Arancibia de Lules precisamente, para hablar de la situación ambiental en el municipio de Lules. Como algo también importante decirlo, siempre están todos los municipios están invitados a la Tucumán para saber cómo se está trabajando precisamente. ¿Cómo le va, concejal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. Bueno, queríamos tener su palabra sobre todo para saber cómo se está trabajando desde Lules con el medio ambiente. Bueno, primero cabe aclarar que yo soy un concejal perteneciente a la oposición del municipio y en ese sentido, digamos, no tengo por ahí una mirada tan oficialista de lo que se está haciendo en nuestro municipio de Lules. Sin embargo, lo que yo observo, yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante, hemos realizado varias iniciativas porque en Lules notamos que tenemos un problema muy importante en cuanto al medio ambiente. El problema fundamental les podría decir que es los microbasurales que se ubican en distintos barrios, que es algo similar a lo que pasa aquí en San Miguel de Tucumán. Después tenemos otro problema que no escapa a la realidad de toda la provincia, en algunos lugares pérdidas cloacales, y también hay un problema que sí hemos podido atacarlo directamente. Por ejemplo, este es un año electoral y en Lules hemos avanzado con una ordenanza para prohibir la colocación de pasacalles. Recordemos que cuando hablamos de medio ambiente no solo hablamos de basura o de líquidos cloacales, sino de una contaminación visual que generan, por ejemplo, los pasacalles. Esa es una iniciativa que veníamos trabajando desde el Consejo y que se aprobó. Entonces, yo, por ejemplo, en la época de campaña, mi política fue no poner un pasacalle en la ciudad porque consideramos que eso al vecino no le gusta, arruina la ciudad, la contamina visualmente. Y bueno, el municipio ha tomado esta iniciativa y hemos podido avanzar todos juntos en esto. Luego tenemos otras iniciativas también aprobadas desde el Consejo, como por ejemplo la forestación del microcentro, que veíamos que carece abundantemente de arbolado público y no hay una política que te diga qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no puede hacer el vecino en cuanto al árbol. Vemos muchas veces se hacen construcciones o arreglos de vereda y el vecino extrae el árbol que estaba en la vereda y no vuelve a colocar ningún otro árbol. Eso es sumamente perjudicial para el medio ambiente y más todavía en las zonas céntricas de la ciudad, que son las zonas más transitadas, con mayor circulación de gente y de vehículos. Hemos avanzado en 2 ordenanzas de forestación, tanto en el microcentro de Lules y también en La Reducción, que es otro barrio muy importante de nuestra ciudad, pero lamentablemente el municipio no ha tomado esas, hay ordenanzas que no las ha aplicado el municipio, no las ha llevado a cabo. Entonces, bueno, también estamos esperando que se lleven a cabo porque son muy importantes y van a ser muy beneficiosas para la sociedad. Concejal, recién usted hacía referencia a microbasurales y precisamente me gustaría preguntarle cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad que usted tiene visibilizadas precisamente. Y mira, Benjamín, son muchísimos los barrios, te diría prácticamente en todos los barrios se deposita en alguna esquina un microbasural. Creo que esto no es solo un problema del municipio, sino es un problema también que hay que trabajar fuertemente en la concientización, en la educación, y creo que este tipo de programas de televisión son muy importantes para dar visibilización a esas problemáticas en las cuales hay que trabajar, porque la verdad que Tucumán está en una de las peores situaciones ambientales del país, te diría, y nuestro municipio de Lules más todavía. A ver, te pongo un ejemplo en el cual yo no estoy viendo que haya una política fuerte medioambiental ante la crisis que estamos viviendo. Lules tenía un parque en el cual se volcaba la basura, digamos, de los camiones recolectores de basura hacia un camión más grande. Eso es una obra que se hizo cerca del
En la época del gobierno de Macri vinieron fondos nacionales para esa obra, se hizo todo un sistema para que los camiones recolectores vuelquen la basura, esa basura tenía que ir aquí, digamos, al consorcio, digamos, para volcarse finalmente, y además debería construirse un centro de reciclado en ese lugar. Y todo eso ha quedado en la nada. En Lules no se hace división de residuos, toda la basura se tira junta y eso genera una contaminación mucho mayor a que si se hiciese una recolección de residuos por separado, en donde se divida lo orgánico de los reciclados y posteriormente tenga un tratado esa basura reciclable que genera un triple impacto, digamos, económico, genera trabajo y genera, por supuesto, menos contaminación. Ese parque se lo ha transformado hoy en un parque cultural, en donde ahí hacen el Festival de Lules, se va a hacer ahora la Expo Lules, entonces vemos que había un inicio de una política ambiental importante y se ha dejado de lado por una política de la fiesta, porque es crear un parque cultural que está todo bien, quizás lo necesita Lules, pero por ahí se podría haber buscado otra zona en donde hacerlo y no dejar sin efecto todo el avance que había en cuestión ambiental. Eso me parece que ha sido un desacierto, digamos, de la gestión. En imágenes veíamos justamente los basurales de los que se refería y me gustaría preguntarle qué dice la gente al respecto. Y vos tenés, digamos, de los dos lados, la gente que eso lo tira, esos basurales lo han tirado personas, lo han tirado vecinos, que no cumplen con las reglas, porque primero que no se puede arrojar basura en esos sitios, segundo que hay horarios en los cuales los vecinos deben sacar la basura, o si vos haces una obra en tu casa o podás un árbol, vos tenés que dar aviso al municipio para que el municipio vaya y recolecte esa basura para que no quede ahí una semana, 2 semanas tirada. Entonces vos tenés el incumplimiento del vecino y por otro lado el vecino que cumple las reglas, que saca la basura en horario, que saca la basura en tiempo y forma, y bueno, y se tiene que encontrar con esos microbasurales en su barrio que los perjudican totalmente. Entonces, siempre que hablamos de estos temas ambientales, el vecino lo reclama, pero creo que desde el municipio se está quedando corto todo lo que tiene que hacer para atacar a esta problemática. Nosotros, por ejemplo, para el caso de microbasurales, habíamos planteado una ordenanza en el cual era algo similar a lo que hicieron acá en San Miguel, donde debía detectarse dónde se generaban, porque es siempre en los mismos lugares del barrio. No van cambiando, normalmente no van cambiando los lugares donde se deposita la basura en el barrio, sino que es en los mismos lugares. Entonces, debía detectarse, debería erradicarse el basural, ponerse cartelería prohibiendo, y nosotros íbamos un poquito más allá poniendo un número anónimo de WhatsApp de denuncias para que el vecino denuncie quién está tirando basura ilegalmente, multas para el vecino que tira basura ahí y en algunos lugares la colocación de cámaras para ver a la persona y registrar a la persona infractora. Bueno, esa ordenanza, nada de esa ordenanza se está cumpliendo hoy, que yo creo que ayudaría mucho a mitigar este problema de microbasurales en los barrios. ¿El vecino hoy no tiene a dónde denunciar? Y no, o sea, tiene el municipio en donde muchas veces el vecino reclama por las redes sociales. Las redes sociales creo que son una gran herramienta para llegar al vecino y para que el vecino también llegue. Pero bueno, muchas veces esos reclamos, esos pedidos quedan en la nada, quedan en un comentario, en una publicación y no se resuelven. Concejal, ¿cómo evalúa la fiscalización de faltas precisamente dentro del municipio? Nosotros no disponemos de digamos, una fiscalía medioambiental. Bien. Como ha creado San Miguel, no disponemos específicamente de una fiscalía medioambiental. Sí hay controles, hacen algunos controles en algunos lugares, pero muchas veces nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque hay muchísimas faltas por todos los barrios y los vecinos que son responsables de estos basurales, de estos
de estos incumplimientos, digamos, a las ordenanzas municipales, no tienen ningún castigo económico, digamos, para que no lo vuelvan a hacer. Y lamentablemente, por ahí si al vecino no le castigan el bolsillo, voy, tiro basura en un lugar y no pasa nada y lo voy a seguir haciendo. En cambio, si yo voy y me dicen una vez, che, Mariano, no podés tirar basura en ese lugar, una vez más que lo hagas y vos vas a tener una multa de, no sé, X pesos. Y encima no vas a poder sacar el carnet de manejo. Bueno, ya lo voy a pensar 2 veces si voy a tirar de nuevo basura ahí o ya si llamo al municipio y pido que me traigan un contenedor o lo tiro en el lugar adecuado. Creo que ahí está la clave y sobre todo en la educación y en la concientización y sobre todo en los más chicos que son los niños los que generan conciencia a los padres, a los parientes, a los abuelos, a todos. Habla de conciencia y de educación, me gustaría preguntarle si por un lado sabe si desde el municipio se está realizando campañas de educación ambiental y por otro lado si desde su espacio lo están realizando. Y muy poco se está haciendo. Lo que nosotros vemos que se hace más en las escuelas. Bien. Las escuelas sí están tomando el tema medioambiental como un tema fundamental, un tema muy importante. El municipio lo hace una vez cada tanto, quizá no con la frecuencia o con la importancia que debería darle al tema, y desde nuestro espacio sí, estamos trabajando en eso, hemos hecho campañas de deforestación, salimos, hablamos con los vecinos, hemos generado campañas de limpieza en varios barrios que estaban complicados, que los vecinos por ahí nos decían, hemos reclamado al municipio, el municipio no viene, y bueno, íbamos nosotros, la verdad que digamos, nosotros no tenemos un equipo tan grande como para dar una solución a un problema de un basural en el cual vos tenés que levantar con un camión volquete, arrojar esos residuos en otro camión, que vayan a lugares indicados, digamos, donde se debería tratar esos residuos, pero en las pocas cosas que podemos ir ayudando y dando soluciones, lo hacemos. Y sobre todo en una campaña de deforestación que nos parece muy importante. Concejal, en imágenes se está viendo un canal precisamente con residuos sólidos urbanos y me gustaría preguntarle qué se está haciendo en Lules respecto al cuidado del agua. Sí, ese canal que estás viendo, nos llamaron los vecinos de La Reducción, es un canal que está bastante complicado, con mucha basura, con mucha agua estancada y vemos que hay una desidia por parte del municipio de no accionar al mantenimiento. Hemos presentado algunas notas, pero no hemos visto que vayan a dar solución al municipio todavía en ese canal puntualmente, como hay otros que también están así con basura. En cuanto al cuidado del agua, Lules tiene grandes problemas, quizá ahora no lo vivimos tanto en el invierno, pero sí cuando empiezan las temperaturas más elevadas, donde se utiliza mucho más el agua, en Lules hay muchos barrios que quedan sin agua, que tienen cortes de agua, que tienen mermas en la presión del agua, y bueno, necesitamos obras, pozos y obras de nuevas captaciones. Hoy se está haciendo una obra en la quebrada de Lules de una nueva captación en el río Lules, que va a abastecer de agua. Esa se aprobó ya en el Consejo, se está llevando a cabo la obra, se va a llevar a cabo una nueva captación del río y ampliación de algunas cañerías en algunos barrios. Esperamos que solucione el problema de agua que hay en varios barrios, como por ejemplo en la quebrada de Lules, que los vecinos vienen hace 20 años más o menos ya reclamando esto. Esperamos que la obra no se demore, que cumplan con los tiempos. Yo sí he discrepado un poco en la ejecución, digamos, del proceso de esa obra, porque nos han pedido una obra de 1.400 millones. Ese tipo de obra debía hacerse por licitación pública, el llamado, pero el municipio plantea hacerlo pide autorización al Consejo y pide hacerlo por ejecución directa, digamos, por concurso de precio, en donde el municipio elige cuál es la empresa que va a realizar la obra. Yo discrepaba tanto en el monto de la obra como en esa
forma de hacerlo porque correspondía que se haga por licitación pública. Eso le brinda transparencia a todo el proceso y que todas las empresas puedan competir y que la realice a la obra la empresa que mayor capacidad tiene de hacerlo. Esto lamentablemente no se hizo así, se hizo por adjudicación directa y hoy está haciendo a la obra una empresa que ellos han elegido. Esperamos que cumpla con los tiempos y con la forma de la obra, vamos a estar controlando. Recién hablaba de 1.400 millones, hablaba de transparencia. Muchas veces las personas que pasan por impacto sostenible hablan de falta de recursos y usted como contador público nacional me gustaría si puede darnos una visión acerca de si realmente hay falta de recursos, si están mal asignados, más que nada con la cuestión medioambiental. Yo creo que no hay falta de recursos. No hay falta de recursos, por supuesto que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en donde hay una crisis económica fuerte, una recesión muy grande de la economía, y eso no podemos negarlo, pero creo que los recursos se destinan, a mi entender, en mi municipio, que es lo que me toca analizar hoy, para mí están mal destinados. Yo te estoy hablando de una obra de 1.400 millones de pesos, de una captación de agua que puede solucionar el problema de agua potable a muchísimos barrios de Lules. Y por otro lado vos tenés en este año un presupuesto de 1.800 millones para el Festival de Lules. Un festival que ¿qué te deja? Sí, es muy lindo, vienen artistas nacionales, se lo disfruta, la gente sí le gusta, pero creo que es excesivamente grande el gasto que se hace en esas cosas y vos tenés barrios que no tienen cloaca, tenés barrios que no tienen agua, tenés barrios que están tapados de basura, canales tapados de basura, desagües pluviales que están totalmente tapados, obstruidos, que no se les hace el mantenimiento adecuado y en las épocas de lluvia los vecinos sufren inundaciones. Entonces yo creo que no es una cuestión de recursos, sino una cuestión de saber distribuir y dar prioridad a los recursos para que se utilicen en cuestiones fundamentales, como por ejemplo en la forestación, en brindarles que todos los vecinos tengan agua potable, en que todos los vecinos tengan cloaca en sus casas y no que en el siglo XXI, en el año 2025, los vecinos sigan con pozos en sus casas, que se les llenan los pozos y ya no tienen lugar en donde hacer otro pozo y no saben cómo hacer el desecho cloacal, les brota por las calles. Entonces yo creo que es un problema de orientar los recursos a donde se debe y no una falta de recursos. Concejal, ¿qué mensaje le dejaría a la comunidad de Lules precisamente que está viendo el programa, que le está viendo a usted y que está muy preocupado por el medio ambiente? El mensaje que yo les quiero dejar a la comunidad de Lules es que creo que es el problema medioambiental es un problema de todos, no es solo del municipio, es un problema que debemos afrontarlo todos juntos, tanto el municipio como el Consejo Deliberante, que es quien hace las leyes, las ordenanzas para que se lleven a cabo por el municipio, pero también tenemos esta pata fundamental que es el vecino que debe preocuparse por cumplir las normas básicas que lo acerquen al vecino de la par, que generen empatía con el vecino que vive a la par nuestra y que no lo perjudiquen. Que todos juntos podemos mejorar el ambiente. Me ha tocado viajar a otras provincias y ver ciudades que viven en total limpieza. Este fin de semana estuve justo mi hijo jugaba un campeonato de fútbol con el club en Rafaela y te digo que da gusto ver una ciudad tan limpia, tan ordenada, con arbolado público, prolija, y eso es algo que podemos hacerlo tanto los vecinos como el municipio. Creo que el vecino también debe preocuparse por esta problemática para que las cosas mejoren y tomarlo al problema como propio y aportar cada uno nuestro granito de arena y estoy seguro que podemos mejorar como municipio. Concejal, este es un año electoral, elecciones de medio término y precisamente me gustaría preguntarle si el representante que tendrá Tucumán debería tener un conocimiento, un vasto conocimiento medioambiental, sobre todo de la provincia de Tucumán y de Argentina. Totalmente, totalmente. Me parece, hoy es el tema medio ambiente, es un tema que nadie le puede escapar y menos nosotros, los funcionarios públicos. Es un tema al cual debemos conocerlo en profundidad y saber cuál es la problemática principalmente de nuestra provincia y de cada municipio
para ir afrontando con recursos y con proyectos, con ideas, estas problemáticas. Me parece fundamental que el candidato a nivel nacional y luego posteriormente a niveles provinciales y municipales tengan un conocimiento del tema ambiental y una conciencia medioambiental de que este tema es un tema que no podemos esquivarle porque es fundamental para el futuro, para el presente y para el futuro. Concejales de Impacto Sostenible, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Ha sido un placer participar y estamos a disposición siempre. Muchas gracias, concejal. Nosotros ahora nos vamos a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.